Bienvenidos a En mi biblioteca. Hoy quiero hablarles de un libro que más bien se lee como un documental, pues es extenso y tiene una gran cantidad de datos que solo arañan la superficie de toda la historia que intenta contar. Es una historia de milenios. Se llama Dominion, How the Christian Revolution Remade the World, y es una obra de Tom Holland publicada en 2019. Sí, una especie de historia de toda la cristiandad y cómo ha afectado y sigue afectando al mundo entero. Tom Holland nació el 5 de enero de 1968 en Broadchalk, un pueblo cerca de Salisbury, en Wiltshire, Inglaterra. Estudió inglés y latín en el Queen's College de Cambridge, donde obtuvo un doble título de primera clase. Luego comenzó un doctorado en Oxford sobre Lord Byron, pero lo dejó para dedicarse a escribir. Y lo curioso es que Holland no empezó escribiendo historia. Sus primeros libros fueron novelas de vampiros y terror sobrenatural. Pero mientras investigaba para una de esas novelas, leyó un libro del historiador Peter Green sobre la antigüedad clásica, y esa chispa de su infancia por las civilizaciones antiguas le volvió con toda su fuerza. Así que dejó la ficción y se dedicó a escribir historia popular. Buena decisión. Su primer libro de historia, Rubicon, sobre los últimos años de la República Romana, fue publicado en 2003 y ganó el premio Hessel-Tillman. Después vinieron Persian Fire, sobre las guerras greco-persas, que ganó el premio Runciman. Millennium, sobre los años alrededor del año 1000, In the Shadow of the Sword, sobre el colapso de los imperios romano y persa y el surgimiento del Islam. Dynasty, sobre la primera dinastía imperial romana, y su libro más reciente, Pax, sobre la Edad de Oro de Roma. Holland no tiene formación académica formal en historia ni en estudios clásicos, lo cual es llamativo dado el nivel de su trabajo. Es un historiador que se formó leyendo, investigando y escribiendo. También ha trabajado con la BBC como presentador de documentales de televisión y del programa de radio Making History. Tradujo las historias de Heródoto para Penguin Classics y actualmente copresenta The Rest is History, un podcast de historia con Dominic Sandbrook que tiene más de 20 millones de descargas mensuales. Holland creció en un hogar donde su madre era anglicana devota y su padre era ateo, lo cual le creó una tensión temprana con la fe. No se considera cristiano practicante en el sentido convencional, pero ha dicho públicamente que a veces, cuando está sentado en la iglesia más antigua de Inglaterra, siente que necesita ceder ante el espíritu. Este es el contexto personal del que surge Dominion. Dominion tiene 624 páginas en la edición estadounidense de Basic Books, incluyendo 526 páginas de texto y 67 páginas de notas, bibliografía e índice. Es un libro extenso y el tema que trata es denso. No hay otra forma de decirlo. En el Reino Unido se publicó con el subtítulo The Making of the Western Mind y en Estados Unidos como How the Christian Revolution Remade the World. El libro está dividido en 3 partes. Antiquity, que cubre desde Grecia y Roma hasta la aparición del Islam. Christendom, que abarca la Edad Media y la Reforma. Y Modernitas, que va desde la Ilustración hasta el presente. En total son 21 capítulos y cada uno comienza con una fecha y un lugar concreto, lo que le da una estructura casi cinematográfica. En cuanto a complejidad, Holland escribe historia popular, no académica. Es decir, el lenguaje es accesible y la narrativa fluye como si fuera una novela, pero la cantidad de información es enorme. Cada capítulo podría ser un libro en sí mismo. Holland salta de siglo en siglo, de continente en continente y a veces de un personaje a otro en pocas páginas. Si uno no tiene un conocimiento básico de historia occidental, puede sentirse abrumado. El ritmo es desigual, pero intencionalmente. Hay capítulos que se leen como un thriller, especialmente los que tratan sobre las persecuciones romanas o la Reforma, y otros que son más densos, como los que abordan la teología medieval. Pero en general, Holland es un narrador excepcional. Su prosa tiene una vivacidad que mantiene al lector enganchado, incluso cuando el tema es la disputa de las investiduras del siglo XI. Realmente son muchas opiniones,
las que tengo, pues el libro es bastante extenso. Primero debo decir que llegué a este libro porque quería leer In the Shadow of the Sword, pero encontré que el autor había escrito también sobre las cristiandades, entonces decidí comenzar por este. Soy católico, aún no tengo la confirmación, pero me gusta leer sobre mi religión, pero no me gusta leer lo que escriben otros autores católicos, pues pienso que son parciales. Este autor, Tom Holland, es algo cristiano, pero no lo suficiente como para que me importe. Entonces lo veo más como un historiador imparcial, o al menos lo más cercano a uno. Por eso me gustó, ya que habla desde el punto de vista histórico de las religiones cristianas, y no solo de eso, sino que brevemente de la religión que le dio vida, y de las que se han creado a partir de las mismas. La historia en este libro comienza ¿en dónde más? Sino en Grecia, donde comienzan muchas cosas de la cultura occidental. No es que Guatemala sea parte de Occidente como tal, pero la mayoría de nuestra cultura e influencia viene de Occidente. Pero bueno, volvamos a Grecia. La tesis central de Holland es provocadora y elegante. Dice que vivir en un país occidental es vivir en una sociedad completamente saturada de conceptos y suposiciones cristianas. Y esto aplica tanto para católicos como para protestantes, tanto para ateos como para judíos o musulmanes que viven en Occidente. Holland argumenta que conceptos que hoy consideramos universales, como el secularismo, el liberalismo, los derechos humanos e incluso la ciencia moderna, tienen raíces profundamente cristianas. Lo que más me impresionó del libro es cómo Holland demuestra que incluso los movimientos que se oponen al cristianismo están utilizando herramientas conceptuales inventadas por el cristianismo. Los filósofos de la Ilustración que atacaron a la Iglesia estaban usando la misma tradición cristiana de reforma. Los marxistas que declararon muerta la religión construyeron un sistema que se parece incómodamente a una teología cristiana secularizada. Y los movimientos sociales modernos, desde los derechos civiles hasta el feminismo, beben de la misma fuente. Holland no es ingenuo ni apologético. Documenta con la misma energía las cruzadas, la Inquisición, las guerras de religión y los abusos coloniales. No esconde los crímenes cometidos en nombre de Cristo, pero su argumento es que incluso la capacidad de criticar esos crímenes, esa sensibilidad moral que nos hace indignarnos ante la injusticia, es en sí misma un producto del pensamiento cristiano. Un romano o un griego antiguo no habrían visto nada malo en la esclavitud o en la crucifixión de un criminal. Hay momentos en el libro que genuinamente me conmovieron. La historia de Blandina, una esclava del siglo II que fue torturada hasta la muerte por su fe, y que Holland presenta como un ejemplo de cómo el cristianismo invirtió todas las jerarquías del mundo antiguo. La historia de Bartolomé de las Casas, defendiendo a los pueblos indígenas de América con argumentos que hoy llamaríamos de derechos humanos. Y la sección final sobre Tolkien, donde Holland muestra cómo El Señor de los Anillos es en el fondo una obra profundamente cristiana. También hay un capítulo dedicado a la conquista de América que me tocó de cerca. Holland habla de los mexicas y de la colisión entre dos visiones del mundo. Y hay algo que dice que me pareció importante, que los conquistadores españoles, a diferencia de casi cualquier otro ejército conquistador en la historia, tuvieron mala conciencia por lo que hicieron. Esa mala conciencia era cristiana. Sin embargo, el libro tiene debilidades. Como lo mencionan muchos, Holland toma un enfoque selectivo de la historia. Algunos críticos señalan que idealiza a los primeros emperadores cristianos mientras caricaturiza a los paganos. También hay saltos temporales que pueden desorientar y algunas secciones se sienten apresuradas comparadas con otras. Pero en un libro que cubre 2500 años de historia, cierta selectividad es inevitable. En general, Dominion me deja con una sensación que no esperaba, la de entender mejor no solo mi religión, sino el mundo en el que vivo. Holland me convenció de que las cosas que doy por sentadas, las cosas que creo que son simplemente sentido común o naturaleza humana, son en realidad el producto de una revolución cultural que comenzó con un carpintero crucificado en una provincia remota del Imperio Romano. Hay una frase en el prefacio que captura todo el proyecto del libro. Holland escribe refiriéndose a la ambición de su obra que su intención es rastrear lo que un cristiano del siglo III llamó la marea de Cristo. Y luego añade, "It is to coin a phrase, the greatest story ever told".
Es, parafraseando, la historia más grande jamás contada. Me gusta porque Holland lo dice con un toque de ironía, pero también con total sinceridad, y porque en cierta forma tiene razón. No hay otra historia que haya afectado a tantas personas durante tantos siglos. Dominion no ha sido adaptado directamente al cine ni a la televisión. No existe una serie documental basada en el libro, aunque el propio Holland ha producido documentales históricos para la BBC y Channel 4 sobre temas relacionados, como su documental Islam, The Untold Story de 2012, que generó bastante controversia. Sin embargo, los temas de Dominion sí han tenido una vida extensa en el mundo de los podcasts y las conferencias. Holland ha discutido el libro en innumerables entrevistas y episodios de su propio podcast, The Rest is History, donde con frecuencia regresa a los temas de la influencia cristiana en la civilización occidental. También ha dado conferencias y debatido públicamente con filósofos ateos como A.C. Grayling sobre la tesis del libro. Y les hago una pregunta a ustedes que me están oyendo. ¿Alguna vez se han detenido a pensar cuánto de lo que consideran sentido común en realidad viene de una tradición religiosa específica? ¿Les parece natural que todos los seres humanos tengan derechos iguales? Porque Holland argumenta que un griego o un romano antiguo les habrían dicho que están locos. O mejor, parafraseando al gran Obelix, estos cristianos están locos. La siguiente cita viene del final del libro, y creo que es la más poderosa. Holland escribe, y traduzco libremente, que el cristianismo no necesita de cristianos practicantes para que sus supuestos sigan floreciendo, que los elementos residuales del cristianismo siguen impregnando la moral y las presunciones de la gente de manera tan completa que muchos ni siquiera detectan su presencia. Y usa una metáfora que me encantó. Como partículas de polvo tan finas que son invisibles a simple vista, todos las respiran por igual, creyentes, ateos y quienes nunca se detienen a pensar en la religión. Dominion ha tenido una influencia notable en el debate público sobre la relación entre cristianismo y cultura occidental, especialmente en el mundo anglosajón. Ha sido citado tanto por apologistas cristianos como por historiadores seculares y ha revitalizado un debate que muchos consideraban cerrado. Si este libro les interesa y quieren profundizar en temas similares, hay varias opciones. The Are We Breed de Glenn Scrivener aborda la misma tesis de Holland, pero de forma más breve y accesible, enfocándose en cómo los valores que damos por sentados en Occidente, como la libertad, la igualdad y la compasión, tienen raíces cristianas. A History of Christianity de Diarmaid MacCulloch es una historia monumental del cristianismo en más de 1000 páginas que complementa perfectamente a Dominion con un enfoque más académico y global. Y no está de más decirlo, este libro parece que es muy denso, así que realmente no lo quiero leer, no lo voy a leer, me niego a leerlo. Y The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism de Max Weber es un clásico que analiza específicamente cómo el protestantismo influyó en el desarrollo del capitalismo, un tema que Holland también toca. Del propio Holland, In the Shadow of the Sword es el libro que yo quería leer originalmente y que cubre el surgimiento del Islam en el contexto del colapso de los imperios romano y persa, y Rubicon, su primer libro de historia. Es una lectura excelente si les interesa la República Romana y quieren conocer el estilo narrativo de Holland en un tema más acotado. Para quienes estén interesados en el argumento puesto en la idea de que la moral y los valores puedan existir sin fundamento religioso, pueden leer al ya mencionado A.C. Grayling, que ha debatido públicamente con Holland sobre estas cuestiones. Y hablando de la influencia invisible del cristianismo, les cuento una anécdota que me pasó mientras escribía este guión. El otro día estaba hablando con una amiga que me contaba que tenía problemas con el suministro de agua para beber en su oficina. Ella fue a la tienda a comprar agua embotellada porque no tenía otra opción, y al volver su jefe le pidió agua. Ella me contó que no le quedó otra más que darle, aunque su jefe no es precisamente agradable con ella. Cuando me lo estaba comentando le dije, un vaso de agua no se le niega a nadie. Y ella me respondió, a nadie que se lo merezca.
Me quedé pensando en eso. Lo puse en la parte de atrás de mi cabeza y cuando estaba escribiendo esto me recordé. La frase que yo usé la decimos todos en Guatemala y supongo que en muchos otros países. La decimos sin pensar y no sabemos de dónde viene, o al menos yo no lo sé. Pero al ponerme a buscar encontré que aunque no hay el origen exacto de la expresión, sí hay un par de versículos bíblicos que puedan estar relacionados. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 42 dice: les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Y en Marcos capítulo 9, versículo 41, les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Y esto es exactamente lo que Holland argumenta en Dominion, una frase que usamos en la vida diaria, que nos parece de puro sentido común. Resulta que probablemente viene de los evangelios. Y lo más interesante, la respuesta de mi amiga: a nadie que se lo merezca. Es exactamente lo que habría dicho un griego o un romano. Para ellos la generosidad era algo que se reservaba para quien lo merecía, no para cualquier persona. La idea de que un vaso de agua no se le niega a nadie sin condiciones, eso es cristiano. Y ni ella ni yo lo sabíamos en ese momento. La última cita que quiero compartir es del cierre del libro, donde Holland se vuelve muy personal. Habla de su madrina, Deborah Gillingham, y de cómo ella le transmitió la fe cristiana. Y luego escribe algo que me pareció hermoso y que resume todo el libro. Dice que la revolución cristiana no se forjó en las catedrales, ni en las universidades, ni en los campos de batalla, sino en los hogares. Y cierra con esta frase: la revolución cristiana se forjó sobre todo a los pies de las mujeres. Es una frase que me dejó pensando mucho, porque en Guatemala, como en toda Latinoamérica, la fe se transmite en la casa. Son las madres y las abuelas quienes llevan a los niños a la iglesia, quienes rezan el rosario, quienes enseñan las oraciones, y Holland, desde su perspectiva inglesa, llegó a la misma conclusión. La música es gracias a Joel Studler en www.joelstudlermusic.com. Sonidos varios gracias a diferentes colaboradores en freesound.org. Créditos completos y enlaces en la descripción del podcast. Este es el final del programa. Me gustaría escuchar tus opiniones sobre este programa o sobre algún otro tema sobre este podcast. Envíame un correo electrónico a mibiblioteca@pm.me en modo texto o audio. Escucha los programas anteriores directamente en Spotify buscando En mi biblioteca. Esos datos también aparecen en la descripción de este programa. Gracias por la atención. Nos leemos otro día.